¿Trabajas más horas que nadie y aún así sientes que no avanzas? Esta es la historia de un hombre que lo dio todo: madrugadas, sacrificios, agotamiento extremo. Mientras tanto, su vecino trabajaba la mitad y obtenía el doble de resultados. Cuando su cuerpo colapsó, descubrió una verdad que nadie le había enseñado: por qué el esfuerzo no siempre se traduce en éxito y que cambia cuando aprendes a trabajar con estrategia. Si alguna vez te sentiste cansado de esforzarte sin ver resultados, esta historia puede cambiar la forma en que trabajas para siempre. Antes de profundizar en esta historia, no olvides suscribirte al canal. Estaremos compartiendo muchas más, llenas de mensajes enriquecedores para tu vida. En un valle agrícola donde la tierra se trabajaba igual desde hacía generaciones, vivía Thomas, un agricultor de 45 años que había heredado una pequeña granja de su padre. Para él, el trabajo duro no era solo una herramienta, era una identidad, una forma de vivir y de medirse a sí mismo. Cada día se levantaba a las 4 de la mañana, antes de que el sol asomara, y salía al campo convencido de que cuanto más esfuerzo pusiera, más cerca estaría del éxito. Se negaba a usar herramientas modernas porque creía que el sacrificio era la única vía honesta. Sembraba cada semilla a mano, regaba con baldes y arrancaba las malas hierbas una por una. De sol a sol, Thomas trabajaba sin descanso, con las manos agrietadas y la espalda rota, llevando su agotamiento como una medalla de orgullo, seguro de que ese nivel de sacrificio, tarde o temprano, tenía que dar frutos. Pero ese esfuerzo constante tenía un precio que Thomas se negaba a ver. Al caer la noche, regresaba a casa completamente vacío, demasiado cansado para alimentarse bien, demasiado agotado para conversar, demasiado ausente para compartir tiempo con su esposa, Sara. Mientras él caía rendido en la cama, ella lo miraba con preocupación, viendo cómo el trabajo le estaba robando la salud y la vida poco a poco. Y aún así, todo ese sacrificio no se reflejaba en los resultados. Las cosechas apenas alcanzaban para sobrevivir, cada temporada traía nuevas deudas y la sensación de estar siempre al borde del fracaso. Thomas trabajaba más que nadie, pero avanzaba menos que todos. No tenía tiempo, no tenía energía y no tenía una vida fuera del trabajo, atrapado en un ciclo donde el esfuerzo sin dirección lo mantenía ocupado, pero nunca lo llevaba realmente a ningún lado. Justo al lado de la granja de Thomas vivía Richard, un hombre de su misma edad, con la misma cantidad de tierra y, paradójicamente, con menos recursos al inicio. Sin embargo, la diferencia entre ambos era imposible de ignorar. Richard trabajaba apenas 6 horas al día, comenzaba a media mañana y terminaba cuando el sol aún estaba alto, mientras Thomas seguía en el campo hasta el anochecer. Usaba sistemas de riego modernos, contrataba ayuda en los momentos clave y dedicaba sus tardes a descansar, leer o pasar tiempo con su familia. Y aún así, sus cultivos eran más verdes, más abundantes y el doble de productivos. Esa realidad se convirtió en una espina constante para Thomas. Mientras él se desgastaba al límite, Richard avanzaba con calma, demostrando que algo no cuadraba en la ecuación que Thomas había creído toda su vida. Todo llegó a un punto límite cuando una sequía implacable golpeó el valle y el agua se volvió un recurso escaso para todos. Mientras algunos ajustaban sus métodos, Thomas reaccionó como siempre había sabido hacerlo, trabajando aún más duro. Empezó a levantarse a las 3 de la mañana y a cargar baldes de agua desde un pozo lejano, haciendo decenas de viajes cada día, ignorando el dolor y el cansancio mientras repetía en su mente que el trabajo duro nunca falla. Pero después de días empujando su cuerpo más allá de cualquier límite razonable, algo dentro de él se quebró. En uno de esos interminables recorridos, su visión se nubló, las fuerzas lo abandonaron y el balde cayó al suelo, derramando el agua sobre la tierra seca. Thomas se desplomó de rodillas entre los surcos, sin aire y sin fuerzas para levantarse, pagando de golpe el precio de años de esfuerzo sin estrategia. Esa noche, tendido en una cama de hospital con suero recorriendo sus venas, Thomas se enfrentó por primera vez a una sensación que siempre había evitado: la derrota. No la derrota causada por la sequía ni por las circunstancias externas, sino la que nace cuando te das cuenta de que la forma en la que has vivido puede estar equivocada. Las palabras del médico resonaban en su mente, advirtiéndole que su cuerpo estaba al límite y que, si seguía así, no llegaría a la próxima cosecha. Con la mirada fija en el techo, Thomas susurró la pregunta que lo desarmó por completo. Hice todo lo que me dijeron que hiciera, trabajé más que nadie, sacrifiqué todo, ¿por qué estoy fallando? Cuando Sara tomó su mano y le dijo que tal vez el trabajo duro no era la respuesta, esa idea se quedó flotando en su mente, marcando el inicio de un cambio que ya no podía ignorar. Cuando Thomas recuperó fuerzas,
hizo algo que su orgullo le había impedido durante años. Fue a buscar a Richard. Al sentarse en su porche y observar esos campos verdes y ordenados que parecían prosperar sin esfuerzo, Thomas dejó a un lado la competencia y habló con una humildad que nunca antes había tenido. Le confesó que trabajaba el doble, que lo daba todo, y aún así no entendía por qué sus resultados eran tan pobres. Richard lo escuchó en silencio y luego lo llevó hasta su cobertizo, donde tomó 2 hachas, una vieja y sin filo, y otra afilada y brillante. Sin necesidad de largos discursos, le mostró cómo el hacha desafilada exigía golpes interminables para apenas marcar la madera, mientras que la afilada partía el tronco en pocos movimientos. Entonces lo miró a los ojos y le dijo algo que Thomas nunca olvidaría. Durante años has estado golpeando con todas tus fuerzas, sangrando y agotándote, pero con un hacha sin filo. No es que no te esfuerces, es que nunca te detuviste a afilarla. Mientras caminaban por la granja, Richard empezó a explicarle con calma lo que realmente marcaba la diferencia, no como una teoría, sino como una forma de vivir. Primero le habló de los sistemas, de cómo había dejado de cargar baldes para construir mecanismos que trabajaran por él incluso mientras dormía, entendiendo que el esfuerzo repetitivo sin estructura solo consume energía. Luego le mostró el poder del foco, confesándole que había decidido cultivar solo aquello que mejor se adaptaba a su tierra, renunciando a hacerlo todo para volverse excelente en pocas cosas, mientras Thomas se desgastaba intentando abarcar demasiado. Y finalmente, le habló del descanso, no como un lujo, sino como parte esencial de la estrategia, explicándole que una mente agotada toma malas decisiones y que el verdadero progreso nace cuando el cuerpo se recupera y la mente piensa con claridad. En ese recorrido, Thomas comprendió por primera vez que no estaba fallando por falta de trabajo duro, sino por no saber cómo dirigirlo. Esa misma noche, Thomas regresó a casa con la cabeza llena de ideas y una sensación que no recordaba haber tenido en años: esperanza. Por primera vez no salió corriendo al campo ni se perdió en el cansancio, sino que se sentó con Sarah, tomó un cuaderno y empezó a pensar antes de actuar. Al día siguiente redujo sus horas de trabajo y utilizó ese tiempo para investigar, pedir ayuda y planificar, entendiendo que detenerse no era rendirse, sino prepararse. Poco a poco instaló sistemas más eficientes, simplificó sus cultivos y aprendió a delegar en los momentos clave. Con cada decisión estratégica, no solo su granja empezó a cambiar, también lo hizo su vida. Volvió a cenar en familia, recuperó energía y descubrió que trabajar menos, pero con intención, podía llevarlo mucho más lejos que agotarse sin rumbo. 6 meses después, cuando llegó la siguiente cosecha, la diferencia era imposible de ignorar. Los campos de Thomas, ahora organizados y bien gestionados, producían mucho más de lo que jamás habían producido antes, superando incluso su mejor año. No porque trabajara más horas, sino porque cada hora tenía un propósito claro. Donde antes había caos y agotamiento, ahora había orden, enfoque y decisiones inteligentes. Thomas trabajaba menos de la mitad de lo que solía trabajar, pero los resultados se multiplicaron, demostrando que el verdadero cambio no vino del sacrificio extremo, sino de aprender a dirigir su esfuerzo con inteligencia. Por primera vez, el trabajo empezaba a devolverle algo más que cansancio, le devolvía progreso, tranquilidad y orgullo real por lo que había construido. La historia de Thomas no trata realmente de agricultura, trata de todos nosotros que crecimos creyendo que sufrir es el precio del éxito y que, si no estamos exhaustos, es porque no estamos haciendo lo suficiente. La verdad es más incómoda y más poderosa a la vez. El trabajo duro es necesario, pero por sí solo no basta. Antes de esforzarte más, pregúntate si existe una forma más inteligente de hacerlo, si hay un sistema que puedas construir, algo que puedas simplificar o delegar. El descanso no es el enemigo del progreso, es parte de él, porque una mente agotada solo repite errores mientras una mente clara crea oportunidades. Así que este es tu desafío. Identifica esta semana una sola tarea que te esté drenando tiempo y energía y busca cómo optimizarla. Deja de golpear con un hacha sin filo. Es momento de afilarla, trabajar con intención y recordar que tu mejor trabajo no nace del agotamiento, sino de la claridad.